Luc Lemos, soy codirectora del proyecto de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, que estudia las experiencias de participación de las mujeres que integran organizaciones sociales de Entre Ríos que se abocan a la problemática violencia contra las mujeres. Este proyecto surge a partir de diferentes experiencias de docencia, de extensión y de investigación de aproximadamente 3 integrantes mujeres de este equipo que tiene una composición interdisciplinaria, tanto de la intrafacultad como extrafacultad, ya que hay una figura que son las colaboradoras profesionales de diferentes puntos del interior que acompañan este proyecto de investigación. El estudio tiene como objetivo describir y analizar estas experiencias a las cuales recién me refería, de mujeres que integran estas organizaciones y que luchan, que se abocan a la problemática de las violencias contra las mujeres. Como objetivos específicos nos interesa identificar estas organizaciones sociales en Entre Ríos, también ubicarlas geográficamente, ¿sí? Georreferenciarlas, también describir, analizar, puntualizar qué actividades realizan y por supuesto lo que más nos interesa es describir y analizar estas experiencias de participación de las que hablábamos recién. ¿Por qué? Justamente por el peso que tienen las organizaciones sociales en nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que existen situaciones de violencia contra las mujeres, de violencia familiar, delitos que se derivan de estas experiencias y son las organizaciones sociales, generalmente llamadas organizaciones no gubernamentales, pero hay toda una definición teórica por la cual nosotras adherimos a llamarlas organizaciones sociales, junto a movimientos de mujeres, movimientos sociales, grupos, colectivos, que luchan contra las violencias, ¿no? Que luchan por lograr el acceso a justicia de mujeres en situación de violencia. Comenzamos en el año 2022, aproximadamente en junio, fue aprobado el proyecto y en este tiempo ya estamos avanzando en lo que es la primera etapa, que es identificar estas organizaciones. Hasta ahora hemos identificado más de 20, ¿sí? A lo largo de nuestra provincia. Recién yo mencionaba la importancia de estas organizaciones. Imaginemos, por ejemplo, la trascendencia que ha tenido en nuestro país y en la región, en América Latina, la ONG o la fundación, en realidad, Micaela García, ¿no? Conocemos cómo surgió esta organización social, esta fundación. Bueno, nos interesa indagar, describir la participación de las mujeres en estas organizaciones sociales porque sabemos y conocido es el peso que tienen los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, estas organizaciones sociales y tienen un rol importantísimo las mujeres en estos grupos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro supuesto, digamos? ¿Cuál es nuestra anticipación de sentido? Que las experiencias de participación se caracterizan por ser disruptivas, contrahegemónicas, contestatarias, ante una cultura patriarcal que produce y reproduce las situaciones de violencia contra estos sectores. Entonces nos interesa justamente indagar estas experiencias de participación de las mujeres justamente por estas características que tienen, que recién mencionaba. Como resultados, hasta ahora, hemos, en primer lugar, conformado un gran equipo. Le dimos un buen tiempo de elaboración, de reunión, de maduración del equipo. Hay cientistas políticas, trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, intérpretes de lengua de señas, tanto de la facultad como de integrantes colaboradoras por fuera de la facultad que tienen inserción territorial y que van a estar acompañándonos. Y hemos logrado hasta ahora ir consolidando este equipo, identificar organizaciones sociales en nuestra provincia. Hasta ahora hemos identificado más de 20, ¿sí? A lo largo de nuestra provincia, justamente porque tienen un gran peso y una incidencia tanto local como regional, como por ejemplo
la organización, la Fundación Micaela, ¿no?, que surgió en nuestra provincia y que ha realizado toda una tarea a nivel nacional con reconocimiento tanto en nuestro país como en la región. Entonces nos interesa justamente identificar cuáles son, dónde están, qué hacen, quiénes participan, cómo participan las mujeres, y nos basamos en una epistemología feminista, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir y por qué nos interesa la epistemología feminista? Justamente porque cuestiona el ideal androcéntrico de la ciencia, ¿no? Esto que estábamos hablando recién, los mandatos hegemónicos, patriarcales, coloniales, capitalistas, atraviesan a nuestras universidades también en los modos de mirar, en los modos de investigar, en los modos de estudiar. Entonces, desde lo teórico nos posicionamos en esta epistemología feminista, en un enfoque de derechos humanos, de género, de interseccionalidad y en una metodología cualitativa. Entre las herramientas para relevar la información, vamos a utilizar entrevistas en profundidad, estamos realizando una investigación documental, también grupos focales. Es un proyecto de investigación que tiene un plazo por 3 años, por lo cual estamos en esta primera etapa de identificar las organizaciones para luego seleccionar los casos para investigar en profundidad. Hasta ahora, digamos, se concentran más en Paraná, ¿sí? Después, bueno, tenés en diferentes puntos de la provincia. También es interesante ver por qué surgen estas organizaciones sociales. Si bien nos interesa analizar la participación de las mujeres en estas organizaciones, hay una etapa previa de contextualizar dónde están, cómo surgieron, por qué surgieron, y muchas veces se vinculan a cuestiones de feminicidios o experiencias personales, familiares o grupales de violencia. A ver, la gente no se agrupa porque quiere o porque no tiene nada que hacer. La gente se agrupa, lucha porque siente la vulneración de sus derechos, ¿no? Estos grupos se caracterizan por una lucha colectiva, ¿no? Entonces, si bien no hemos todavía entrevistado a las organizaciones y estamos recién en la etapa de geolocalización, sí podemos, como planteaba recién, anticipar algunos supuestos en cuanto a por qué surgen estas organizaciones sociales, qué fines tienen, etc. Es un proyecto de investigación de 3 años, por lo cual nos damos un tiempo de identificarlas, que en eso estamos, en georreferenciarlas, para después definir cuáles vamos a entrevistar, cómo, cuándo y por qué. Si hay todo un trabajo de contacto previo muy serio, ¿sí?, con cuestiones que se plantean con relación a la confidencialidad de quien es entrevistado o entrevistada. No así, y también planteamos de que algunos datos de la organización sí van a ser publicados, por lo cual se pide el consentimiento informado, o sea que están de acuerdo y se pacta esta confidencialidad con las organizaciones sociales. Porque hay datos, sí nos interesa después publicar dónde están, cómo están sus historias, no así, digamos, los datos personales o cuestiones de intimidad de las personas. Y eso se conversa mucho, porque aparte que es una temática muy sensible, muy delicada. En las mismas entrevistas, si bien no las hemos realizado aún, sabemos que se reeditan situaciones, por lo cual, digamos, tenemos en el equipo incluso psicólogas como para trabajar algunos aspectos en este contacto, en estas entrevistas, en estos vínculos que vamos estableciendo con las organizaciones sociales y con las mujeres. Lo que más nos interesan son los relatos de las mujeres acerca de sus experiencias de participación, que nos parece que van a tener una riqueza, porque no solo van a reflejar las transformaciones subjetivas, sino también de ese grupo o de ese colectivo que tiene el fin de luchar contra las violencias. Este proyecto, como planteaba, surge de esta Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es una universidad pública, gratuita, laica,
que tiene vasta trayectoria en esta problemática que es la violencia, como así también en otras. Nuestra facultad generalmente se ocupa y le preocupa los temas, los problemas, las problemáticas de nuestra sociedad. Y la violencia contra la mujer, la violencia familiar, los delitos que derivan de estas violencias son un tema altamente preocupante porque la cultura patriarcal sigue justificando y naturalizando estas situaciones de violencia, por lo cual hay un alto compromiso. Este equipo de investigación, en sus integrantes, la mayoría tiene más de 20 años de trabajo territorial en cuestiones de violencia de género, por lo cual hay experiencias de extensión, experiencias de investigación, experiencias de docencia en diferentes aspectos de las violencias, como ha sido la violencia de género, la violencia en los noviazgos, la capacitación necesaria para intervenir, políticas de cuidado y de quienes cuidan, la trata con fines de explotación sexual, la dinámica del sistema prostibulario. La mayoría venimos de diferentes experiencias, pero con un eje común, que es el trabajo en las violencias, entendiéndolo, como decía, desde un enfoque de derechos humanos, de género, de interseccionalidad, entendiéndolo como la vulneración de derechos de las personas que están en esa situación y la necesidad de garantizar el acceso a justicia. Desde nuestro rol en la universidad podemos aportar al conocimiento para la comprensión, para lograr algunas claves, para entender, para analizar, para describir e incluso para generar políticas públicas que refieran, que consoliden, que se ocupen, que se fortalezcan respecto a esta temática que tanto nos preocupa. En Entre Ríos, en el año 2022, ya en el Poder Judicial se han tramitado más de 11.000 expedientes de violencia. Esto es la punta del iceberg de la problemática, porque sabemos que hay muchas situaciones de violencia que no se denuncian. Muchas veces se resuelven, se acompañan desde estas organizaciones sociales, otras no, otras con sus propias redes, etc. Incluso nuestra nueva ley de violencia en Entre Ríos, la 10.956, pone en valor el rol de las organizaciones sociales en cuanto a la obligación de denunciar estas situaciones cuando tienen conocimiento, el rol de acompañamiento e incluso reconoce y valora los informes sociales y de riesgo que puedan llegar a hacer estas organizaciones con respecto a la problemática violencia. Entonces, nos parece que es un desafío para nuestra universidad hacer visible estas organizaciones sociales, conocer la participación de las mujeres, conocer dónde se encuentran, qué hacen, cómo intervienen, cómo acompañan, qué desafíos tienen, qué obstáculos, qué facilitadores, y desde nuestra facultad también poder estar acompañando estos procesos de empoderamiento de tantas mujeres que en nuestra provincia se ocupan y se preocupan por sus pares.